empezar a grabar también. Buenas noches, chicas. Bienvenidas a esta clase. Pues más bien el motivo de esta es para solventar algunas necesidades de algunas de ustedes acerca de la evaluación que tuvieron la semana anterior. Yo estaba revisando sus notas y veía que existen 3 estudiantes que tienen menos de 7. Las demás pues sí tienen un puntaje, el promedio total es de 7.73 me parece. 7.73 el promedio de la evaluación, entonces eso quiere decir que están bien. Realmente les felicito porque veo que han estudiado, que se han esforzado y también no estaba muy difícil, ¿sí? Y como yo les había dicho, yo siempre evalúo de acuerdo a lo que he dado, a los documentos que les he compartido en la plataforma. Yo no sé, chicas, ¿les pareció fácil, difícil? Me gustaría que intervengan, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Estuvo, ¿Qué estuvo? no estuvo tan difícil. Bueno, si han estudiado, obviamente también resulta fácil, ¿no? Pero quiero que estén tranquilas porque tomen en cuenta, bueno, esa es una nota sola que va a ir, pero ustedes tienen tareas realmente que yo voy a tener que promediar. Yo he mandado 2, 3 tareas por unidad y realmente no les califico todavía porque sí que estoy contratiempo, debo dedicarme la otra semana, espero salir de algunas situaciones de ahorita mismo que tengo compromisos. Soy tutora de prácticas de San Lorenzo, estoy ahorita recibiendo esa información, aparte estaba también en unas correcciones de un artículo científico y ahorita tengo igual una tutoría de tesis, tengo tutorías de tesis del IRCA, entonces realmente se me hace difícil poderles calificar, pero la otra semana estimo yo poder hacerlo. Pero como ustedes habían visto en las tareas que tienen notas, tienen buenas notas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer promedio entre 2 tareas y siempre voy a tratar de hacerle un promedio para que les resulte mejor, ¿sí? Van a subir. Entonces no estaremos hablando que ustedes están con malas notas, sino más bien es un buen curso. He cumplido con mucha responsabilidad y yo veo que ustedes, o sea, se dedican y tratan de dar lo mejor de ustedes y veo en la calidad de sus trabajos, ¿sí? Quiero felicitarles por eso. Estaba revisando en la plataforma cuántas han entregado, cuántas no han entregado y veo que el cumplimiento es casi 100%. Y eso me lleva a notar que ustedes tienen un gran compromiso en esta situación que estamos pasando con esta materia, sobre todo. Yo les agradezco mucho. Y sé que no solamente conmigo debe ser así, sino deben estar bien con todas las demás maestras. En cuanto Licenciada, ¿me permite tal vez buenas noches? Buenas noches, dígame. Bueno, prácticamente para mí es la primera clase que yo tengo con usted. Yo soy Miriam Puente, la estudiante nueva, recién integrada, pues por varias dificultades, como les había dicho a los anteriores docentes, varios inconvenientes que he tenido, pero bueno, he logrado solventarlos. Estoy tratando de igualarme, de nivelarme en todo lo que hacía el periodo que yo lo he perdido. Entonces, prácticamente yo en notas solamente tengo la nota de la prueba, que pues lo que he revisado, no puedo decir que me fue súper bien, pero tampoco es que me ha ido muy mal. En los documentos que yo he revisado en la plataforma, tengo una nota más o menos aceptable. Pero sí me preocupa porque en las notas de tareas de las parciales anteriores, todo prácticamente yo no tengo nada. Claro. Sí, sí. A ver, mija, usted ya está constando en la plataforma, ¿verdad? Sí. Ya, entonces Sí, yo vamos a ya hacer lo conozco en la siguiente. plataforma. Usted revise las actividades que he enviado, ¿sí? ¿Ya? No le puedo decir, mándeme de tal día a tal día, no, porque yo no es solo una tarea, son algunas tareas. Claro, sí, yo Para revisé que y son usted dé varias. cumplimiento a eso, váyalo haciendo y me va a mandar a mi WhatsApp para yo Ya, ir registrando, ¿sí? ya, licenciada. Y trate de Le igualarse lo más agradezco mucho. pronto posible, mija, nada más. Ya,
Le agradezco mucho, licenciada, le agradezco mucho. No se preocupen, estamos para ayudarles siempre, ¿no? Bueno, chicas, vamos a empezar a ver, ¿ustedes quisieran recuperar la nota de la prueba, chicas? Sí, de mi Sí, parte sí. Lizan, buenas noches. A ver, yo tengo por aquí y les voy a indicar la evaluación que les tomé, ¿sí? Para que vean cuáles eran las respuestas. Ya. Déjenme ingresarme otra vez y les voy a poner compartir pantalla. Es importante que ustedes vean, eran 15 preguntas, pero a ustedes les salió 10, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. 12 salieron, dicen. 12 preguntas. 12 preguntas. Le han tenido más oportunidad todavía. Bueno, a ver, chicas. Déjenme conectarme de este celular un rato. Si alguna compañera, por favor, ayúdenme. Está enviando, yo veo ahorita mensajes que está en el grupo. Ayúdenle en sí, solventando la necesidad de ingresar. Quizás ustedes ya saben cómo hacerlo. No es nada difícil, pero alguien que quizás por primera vez lo está haciendo, solventen, ¿sí? Digan cómo lo hicieron de pronto, ¿sí? A ver, vamos a ver, chicas. Esta es la evaluación que yo les tomé. De pronto les salió una y otras no les salieron, ¿no? Yo tengo aquí 15 preguntas. Para que un docente transmita sus conocimientos a un grupo de alumnos, es necesario que previamente haya adquirido un profundo conocimiento sobre la materia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Verdadero. Obviamente es simplemente de pensar un poquito, de analizar y contestar. Si no había dónde perderse, porque para ser docente pues hay que adquirir un conocimiento previo. Yo no puedo ir a transmitir si no he aprendido. Yo primero no he sido estudiante, no he pasado por un aula de clases, no sé de pedagogía, no sé cómo transmitir los conocimientos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál no corresponde a los objetivos específicos de la práctica docente? Mire que aquí yo le ponía un poquito incluso hasta de incoherencia, ¿sí? Y era facilito. Transferir los conocimientos previos incorporados durante el desarrollo de la carrera. Desarrollar habilidades de observación, análisis y evaluación de las prácticas educativas. Incorporar herramientas solo teóricas que habiliten para reflexionar e investigar sobre la propia experiencia científica. ¿Sí? Yo no puedo incorporar La segunda. herramientas solo teóricas. Déjenme permitir que entre. No sé qué le pasa a su compañera Anita Sánchez. Me va enviando algunas veces que le permite ingresar, pero no logra. ¿Sí? La respuesta es la C, ¿sí? Porque dice, aquí yo les había dicho, ¿cuál no corresponde? A veces no leen solo esta palabrita de no y se equivocan en la contestación, ¿sí? Eso a veces falta, y a mí también me ha pasado, quizás por el estrés, por los nervios, y no leo esta palabrita no. La respuesta era la C. ¿Cuál no corresponde a las 3 edades por las cuales ha pasado la docencia? Esto tenían en el documento, ¿sí? ¿Cuáles eran las edades? La edad de la vocación, del oficio, de la profesión y la edad de la pedagogía no corresponde. La edad del oficio. La función del docente fue reconocida como un movimiento histórico en el siglo. ¿Qué siglo es este? 21. Siglo XXI. 19. 19. Muy bien. ¿Sí? Era la opción A. La escuela deberá formar a los alumnos para seleccionar datos, organizar el conocimiento y apoderarse de él para poder utilizarlo éticamente en su vida cotidiana, tanto personal como social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esto pretende la escuela. Formar alumnos para seleccionar, organizar conocimiento y apoderarse de él. Otra pregunta.
Seleccione la respuesta correcta sobre el enfoque tradicional. El docente se convierte en un investigador en el aula. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación que la práctica era, y me equivoqué la palabra. Por favor, alguien que le escriba a la compañera Anita Sánchez y le indique, no sé si ella escribió al grupo, está intentando ingresar y no logra. El enfoque tradicional, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, No sé. el práctico aprenda primero los conocimientos que fundamenta una práctica. Vamos con la pregunta. Acá, identifique la respuesta correcta sobre el enfoque constructivista. ¿El docente se convierte en un investigador en el aula? ¿Es necesario que lo práctico reconozca y evalúe la situación? ¿En un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamenta una práctica? La respuesta es la B, porque estamos hablando de lo constructivista, ¿sí? Nosotros, ¿qué enfoque utilizamos en nuestra labor docente? Constructivista. Constructivista. ¿Ah? Seleccione la respuesta correcta sobre el enfoque constructivista crítico. El docente se convierta, déjeme bajar un poquito. El docente se convierte en un investigador en el aula. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación. Que un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamentan una práctica. Déjeme ver si esta pregunta está repetida. No, no está repetida. Simplemente es la respuesta a cada enfoque. Entonces, cuando hablamos de enfoque constructivista crítico, el docente va a ser un investigador en el aula. ¿Qué significa investigador? ¿Sí? Que él incide en los alumnos para propiciar la investigación, y aunque sean pequeños, ¿ustedes creen que en niños pequeños o en cualquier nivel, ustedes consideran que en niños pequeños se puede investigar? ¿Creen que nosotros podemos utilizar este enfoque constructivista crítico en el aula? ¿Creen o no creen, chicas? Sí, Mm, porque cada niño tiene diferente forma de aprendizaje y mediante esto nosotros podemos adaptar o elaborar diversos recursos. Ya. Cuando el docente se convierte en un investigador, todos deberíamos formar parte de este enfoque porque nosotros no nos podemos limitar simplemente a lo que dicen o lo que hemos escuchado, ¿sí? Porque tal persona me dijo esto, sí, no. Yo debo investigar siempre, ¿sí? Y como a mí me gusta investigar, a mí me gusta descubrir, a mí me gusta indagar, también incido eso en mis estudiantes y con ellos también propicio el descubrimiento, la investigación, y con niños del nivel inicial se puede hacer. Se puede propiciar la investigación, que es importantísimo. Nuestro país tiene una gran debilidad en cuanto a esto, ¿sí? Los docentes no nos gusta investigar, nos limitamos a lo que dicen, no nos gusta leer y nos limitamos simplemente. Y mientras usted más investigue, más descubra, siempre va a ser mejor docente, ¿sí? Nada está dicho realmente. Nosotros tenemos bases teóricas que fundamentan nuestra labor, ¿sí? Pero a esas bases que se han hecho hace muchos años, hay también refutaciones a eso, ¿sí? Quizás pedagogos, psicólogos que en la actualidad siguen haciendo investigaciones. Ahora, sobre todo con lo de la neurociencia, se hacen muchas investigaciones sobre el desarrollo del niño. Pero para nosotros conocer eso debemos investigar lo que quizás han hecho se han creado nuevas teorías, tenemos que investigar y no conformarnos con lo que vimos. Cuando yo me gradué, me acuerdo tan claro de Piaget y de Vygotsky, de Ausubel también, que es hace muchos años. Y cuando me tomaron unas pruebas, había otras teorías, había otros pedagogos, había un sinnúmero
conocimientos que jamás me dieron a mí en la universidad, ¿sí? Y cuando yo he llegado a ser docente, he ido revisando, que eso me ha permitido solventar mis necesidades en mi labor profesional, ¿sí? Pero eso lo debemos hacer todos. No es necesario que usted imparta conocimientos a personas adultas, sino más bien le va a permitir solventar su necesidad de práctica docente. Ser un mejor maestro en base a algo, en base a fundamentación, porque usted no puede solo ejercer algo práctico sin tener los conocimientos previos. Otra pregunta. ¿El profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos? ¿Cuál es? ¿La pedagogía tradicional o la escuela nueva? Cuando el profesor asume el poder, solo es decir el poder, significa Tradicional. autoridad, ¿sí? Entonces es la pedagogía tradicional. ¿El alumno adopta una posición activa frente al aprendizaje? ¿Es la pedagogía tradicional o escuela nueva? Escuela nueva. Las acciones de los adultos encaminadas a estimular el aprendizaje obtienen mejores resultados cuando se realiza en un ambiente afectuoso y de interacción uno a uno, se realiza en un ambiente rígido y ruidoso, se realiza en un ambiente con muchos niños. Facilito. ¿Cuál? La A. Claro. Las acciones de los adultos siempre estimulan el aprendizaje cuando es en un ambiente cálido, ¿sí? Por eso se habla de una educación con calidez, ¿sí? Si yo soy una maestra y nosotros las maestras parvulares, ya les había dicho esto, nos caracterizamos por ser muy cariñosas, muy afectivas, pero si yo voy siempre rígida, hasta en mi rostro nunca sonrío a los niños no se van a querer acercar y le aseguro que estarán bien quizás un día, 2 días y al tercer día ya no van a querer ir a clases. ¿Por qué? Por miedo a la maestra. ¿Cuál no corresponde a las recomendaciones para la organización y manejo del grupo? Hacer preguntas para que los niños respondan en coro, eso es facilito. Es muy importante que el docente evite gritar, nombrar al niño que desee que responda. Y aquí era cual no corresponde. O sea, es la, porque yo no puedo preguntar a todos los niños, sino más bien, o si yo hago una pregunta generalizada, van a responderme. Entonces, si yo digo, ¿qué día es hoy? Lunes, toditos, y voy creando indisciplina. Pero si yo digo, a ver, Juanito, dígame, ¿qué día es hoy? Entonces, sí, estoy tratando de mantener una disciplina asertiva. Una estrategia para trabajar con grupos grandes es organizar las mesas en forma lineal, dividirlos en subgrupos, que trabajen simultáneamente en mesas, atender a todo el grupo al mismo tiempo. ¿Cuál será? Dividir en subgrupos, como decíamos, en grupitos, en mesitas, donde hayan 4 niños, 6 niños, tratando de optimizar también un poquito el espacio y siempre tratando de que ese grupo de estudiantes estén formados estén integrados más bien de una forma heterogénea. ¿Qué significa eso? Que no todos los niños van a ser los que están en ese grupo, los más educaditos, los más tranquilos, sino más bien tengo que mezclar, hacer heterogéneo ese subgrupo. Niños tranquilos con niños muy inquietos, niños que de pronto tienen más facilidad de aprender a niños que no tienen mucha facilidad, ¿sí? Se siguen uniendo. Están 20. A ver, en los momentos de lectura es muy valioso que los docentes varíen la modalidad que utilizan para leer. Unas veces deben leer para todo el grupo, otras veces pueden hacerle para un grupo pequeño. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Hay que siempre variar, no utilizar siempre las mismas estrategias porque se vuelve algo monótono y cansón para los niños. La planificación es una actividad poco necesaria para la jornada diaria. Que realiza el docente para dar mayor calidad a su técnica de trabajo, que permite la desorganización de las actividades. ¿Cuál será? La B. Realiza el docente para dar mayor calidad a su técnica de trabajo. Como vieron, chicas, la evaluación estaba muy fácil. Entonces, realmente y hoy que tuvimos una reunión con Alexis, él decía que la nota se va a mantener. Pero como yo había dicho, si doy oportunidad a una, debo dar oportunidad a todas, ¿sí? Yo creo y estoy segura de que
Todas tienen una muy buena capacidad, sino que a veces sí inciden muchos factores, incluso hasta el internet puede haber incidido y el tiempo de evaluación que de pronto no les permitió rendir con una buena nota, ¿no? Tener como resultado pues una nota satisfactoria para todas. Entonces, en vista de eso, les iba a mandar a hacer la corrección, pero como ya les di las respuestas, no sirve de nada. El siguiente trabajo que yo haga, voy voy a ver si direcciono para hacer un promedio entre el siguiente trabajo y esta evaluación, o a su vez voy a dar un punto, ¿sí? Voy a ver cómo les resulta más bien a ustedes mejor, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Lice. Listo. Y para todas, ¿sí? Porque, como digo, la misma oportunidad de quien sacó 5 tiene la misma que sacó 8. Yo nunca he estado de acuerdo que, por ejemplo, una corrección lo deben hacer solamente los que tienen menos de 7, ¿sí? ¿Por qué? Y el que sacó 8, ¿por qué no puede aspirar a un 9? Tiene el mismo derecho. Yo parto de eso siempre. Y voy a compartir ahora. Yo les puse, no sé si le ven, chicas, ¿si logran ver ese documento? No, Liz, no se ve. No dice ningún documento hasta. ¿Y ahora? Y ahí sí, chicas, ¿cómo será esto? Necesito ayuda. No sé cómo compartir este otro documento. A mí no me sale ya la opción de compartir. Tiene que cerrarle ese documento primero, Liz. El anterior debe ser que le debo hacer. A ver, Ajá, la corrección. ya. Compartir pantalla. A ver, ya, ahorita sí. Miran, ¿verdad? Les comento un poquito. Sí, Liz. Este documento pasa a la voz. ¿Ustedes habían tenido conocimiento sobre este documento? ¿Alguien les había socializado este documento? Sí, dicen. Ya, este documento es del Ministerio de Educación, donde docentes hacen publicaciones y tienen varias temáticas muy buenas que les van a permitir solventar muchas necesidades en su labor docente, ¿sí? Y yo, eh, este tema que vamos a tratar el día de hoy, también está en el currículum y también les compartí, me parece que el currículum a ustedes. Y si no, pues ustedes ya deben tener conocimiento del currículum. Y si no tienen, pues yo les voy a subir. Vamos a hablar acerca de la planificación, ¿sí? Quienes han trabajado, pues tienen experiencia de lo que es planificar, ¿sí? Y quienes no, pues vamos a aprender a hacerlo. Pero para esto, y justo yo tuve hoy, les comento brevecito, tuve una capacitación del distrito sobre planificación curricular. Entonces, algunos lineamientos, pero como yo me debo enfocar solamente a lo que es cómo planificar, la planificación microcurricular, porque lo que ustedes hoy vamos a ver es la planificación microcurricular, ¿sí? Cuéntenme ustedes, ¿alguien a ver, tratando de ser un poquito en orden, ¿saben planificar, chicas? ¿Han visto anteriormente en alguna otra materia sobre la planificación? Sí, dicen. ¿En qué materia vieron? La planificación que nos estaba dando igual en estimulación la licenciada. Cristina Jiménez. ¿Estimulación era? Cristina Jiménez la lice. ¿Ya? Era. O didáctica general, es que como nos da 3 materias. Sí, en didáctica ese, porque yo también doy didáctica. Sí, en didáctica. ¿Ya? ¿Y lograron aprender? Sí, ¿Ya vieron ustedes sobre todo lo que cuenta la planificación? Sobre todo, ¿revisaron este documento, chicas? ¿Le Sí, revisaron? Lice, sí, les hago. Ya. Y vamos a ver brevemente. Qué bueno, se siguen
ingresando más compañeras, me parece que están unas 24 chicas, eso me alegra mucho realmente porque eh, es bueno que todas puedan, de pronto, si tienen inquietudes aquí mismo, poderlas solventar. No es lo mismo que yo suba el video y simplemente usted se limita a mirar. Y vamos a ver, que la planificación es una estrategia de enseñanza efectiva. Es un tema importante y relevante, ya que tiene relación con las necesidades o con la necesidad de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. Yo no puedo realizar ninguna actividad en mi jornada diaria sin haber planificado. Y no me refiero a jornada diaria de pronto solamente en el ámbito escolar, ¿no? Sino para mis actividades en mi vida personal. Si yo, por ejemplo, tengo que irme de viaje el día sábado, yo planifico a qué horas me voy a levantar, qué voy a hacer, qué itinerario tengo, qué actividades voy a hacer cuando llegue al lugar, ¿sí? Todo eso es una planificación, incluso ahora en este tiempo de pandemia. Yo desde el día anterior me pongo a pensar y digo, mañana me levanto a tal hora, me levanto, rápido hago el desayuno, después me voy a tal lado, o si no, ya tengo reunión, tengo que estar en la reunión, después hago esto, en la tarde tengo que hacer esto de lista, tengo que presentar esto, tengo que presentar esto, listo, hasta la noche. Pero siempre y todos nos manejamos con una planificación. ¿Por qué? La planificación, ¿qué nos permite? Alguien que me diga, ¿qué nos permite planificar? Organizar el tiempo, licenciada. Organizar manera. y optimizar el tiempo. Muy bien, así es. A ver, vamos a ver. Y aquí vamos a ver un poquito del concepto. Quiero que estén atentas porque yo les voy a ir diciendo por el nombre y me va a ayudar a leer solamente para dar mayor calidad a su trabajo. Porque si usted no tiene una planificación, usted va quizás a ese momento a improvisar. Si usted improvisa, pierde tiempo. Y mientras usted pierde el tiempo, el niño empieza a crear indisciplina. La planificación didáctica es una tarea fundamental para los docentes. De esta depende el éxito o no de su labor, ¿sí? La planificación me permite organizar. Yo puedo, un ejemplo, somos 4, primero de básica, en mi institución, ¿sí? Y tenemos la misma planificación. Todas nos reunimos en presencial cuando estábamos los días miércoles y planificábamos. Una se encargaba de pasar en computadora y nos enviaba el día domingo. Este tiempo de pandemia lo seguimos haciendo. Los días jueves nos reunimos y planificamos para toda la semana para mandar las actividades a los niños, ¿sí? Todas tenemos lo mismo. Me permite organizarme, hablar todas el mismo idioma, pero cuando ya esa planificación yo ya la ejecuto, yo le pongo mi toque personal, como yo hago, o mis estrategias que yo utilizo, no son las de mis compañeras, ¿sí? Yo puedo quizás para enseñar la vocalá, por ejemplo, yo utilizo estrategias diferentes a las de mis compañeros. Y ahí se va a ver realmente la eficiencia, ¿sí? De lo que o la eficacia de lo que yo he planificado, como yo lo hago. No es solamente el plasmar en el documento. Claro, este documento de planificación es importante, pero el desarrollarlo es importante también. Planificar no solo organiza los aprendizajes, sino también permite ambientar los espacios y preparar los materiales con anticipación, lo que además facilita la adquisición de hábitos. Claro, para todos, si yo sé que a tal hora es la hora del lunch, del refrigerio, pues, antes de eso, ¿qué hago? Durante, ¿qué hago? Y después, ¿qué hago? ¿Sí? Principios de planificación. Miriam Puetate, por favor, ayúdeme leyendo. Los principios Miriam de Puente. Miriam Puente. Sí, perdón. Principios de la planificación. Los principios fundamentales de la planificación microcurricular nos ayudarán a garantizar el aprendizaje significativo. La metodología.
En educación inicial, la metodología más relevante es el juego, trabajo o el trabajo en rincones. Hay un ratito. Es el currículo 2014. Sí, la metodología nuestra de educación inicial y preparatoria, en preparatoria, el hecho de tener ya libros, como les había comentado anteriormente, escolariza ya un poco al niño, ¿sí? Entonces, esto limita realmente ya el juego, trabajo, pero sí se lo hace también, ¿sí? A diferencia de educación inicial, no existen libros, no existe cuaderno parvulario, ¿sí? Quien lo haga está yéndose dentro, está yéndose fuera de lo que corresponde hacer, de actividades o destrezas a desarrollar en educación inicial, ¿sí? En educación inicial hay que considerar que hay varios lineamientos que se deben realmente, uno debe sujetarse a eso. ¿Por qué? Porque no son hechos al azar o simplemente no son hechos porque sí, sino son hechos por personas que saben del tema, ¿sí? Y hay que respetar sobre todo el desarrollo del niño, las etapas evolutivas de él, ¿sí? Si yo a un niño de 3 años, por ejemplo, le doy un cuaderno, no estoy respetando el desarrollo evolutivo de él. Estoy forzando un aprendizaje que no es adecuado para la edad, donde la metodología que yo debo utilizar es solamente el juego. Los ambientes de aprendizaje. Perdón, Licen, una Diga. consulta. En esta situación de la metodología, como usted dice, no se debe utilizar cuadernos o situaciones parecidas. Pero, por ejemplo, en instituciones particulares donde solicitan textos que son guiados o son inclinados para la educación inicial, por ejemplo, lo que es Santillana, ellos tienen textos que van dirigidos a Inicial 1, Inicial 2. Sí. Y, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, ahí sí se solicitan los textos para trabajar con los niños de iniciales. Sí. Hay que considerar que esto lo hacen los particulares y no acatan disposiciones que hay, ¿sí? Porque si usted trabaja a nivel del magisterio fiscal, pues puede ir el coordinador de educación inicial y si él ve que usted está con cuadernos y ha pedido textos, usted puede recibir un llamado de atención porque está yéndose contra las disposiciones o reglamentos que hay en educación inicial. El hecho de que usted ocupe, incluso restringieron mucho el uso de mesas en las aulas, ¿sí? Y si yo no tengo una mesa, ¿dónde voy a poner el cuaderno o el libro? ¿Sí? ¿Qué se pretende con esto? Que el niño se mantenga en la metodología, dentro de la metodología juego-trabajo, que significa que voy a trabajar en rincones, que puedo utilizar las sillas, ¿sí? Para buscar diferentes actividades donde el niño se divierta, ¿sí? No solamente quizás estar parado o saltando, sino también que tenga un espacio, un lugar donde sentarse y descansar quizás un poco. Pero eso se lo ve siempre, se lo ve, y yo también he trabajado en instituciones particulares, en donde realmente cuando se trabaja en centros infantiles, y perdón si alguien trabaja ahí o es dueña de un centro infantil, pero los centros infantiles es un negocio, ¿sí? Y erróneamente los padres de familia piensan que porque a los 3 o 4 años el niño está aprendiendo a escribir o a leer, es mejor la docente o es mejor la institución. Erróneamente. ¿Por qué? Porque si respetamos el desarrollo neurológico del niño, la edad óptima para que él aprenda a leer y escribir es a los 6 años, no antes. ¿Sí? ¿Qué debe hacer antes? El desarrollo de destrezas, desarrollo de todo lo que corresponde a los logros de desarrollo en la etapa, en el grupo etario que corresponde. ¿Sí? Cuando yo a un niño de 3 años le doy un lápiz, puede estropear su motricidad fina. ¿Qué va a ocasionar después? Y cuando esté ya en la etapa escolar, tenga una mala caligrafía. ¿Sí? ¿Por qué? A los 3 años sigo desarrollando la motricidad fina, pero con técnicas grafoplásticas. Debo darle masa, plastilina, trabajar con pintura,
trabajar varias actividades que ustedes saben de motricidad fina. Al momento en que yo le doy el lápiz, no estoy permitiendo el desarrollo motriz. Y también a los 3 años sigo desarrollando la motriz grueso. Entonces, si yo le comienzo a dar un libro, un cuaderno, le estoy escolarizando. Puede aprender lo mismo que si yo quiero que el niño aprenda el 1, por ejemplo, y le estoy poniendo a hacer planas del 1. No debería hacer esto en 3 años, ¿sí? Sino más bien que el niño, por ejemplo, a través de la psicomotricidad, aprenda. Ustedes debieron haber visto psicomotricidad en segundo. Para grabar también. Buenas noches, chicas. Bienvenidas a esta clase. Pues más bien el motivo de esta es para solventar algunas necesidades de algunas de ustedes acerca de la evaluación que tuvieron la semana anterior. Yo estaba revisando sus notas y veía que existen 3 estudiantes que tienen menos de 7. Las demás pues sí tienen un puntaje, el promedio total es de 7.73 me parece. 7.73 el promedio de la evaluación, entonces eso quiere decir que están bien. Realmente les felicito porque veo que han estudiado, que se han esforzado y también no estaba muy difícil, ¿sí? Y como yo les había dicho, yo siempre evalúo de acuerdo a lo que he dado, a los documentos que les he compartido en la plataforma. Yo no sé, chicas, ¿les pareció fácil, difícil? Me gustaría que intervengan, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Estuvo, ¿Qué estuvo? no Licen- estuvo tan difícil. Bueno, si han estudiado obviamente también resulta fácil, ¿no? Pero quiero que estén tranquilas porque tomen en cuenta, bueno, esa es una nota sola que va a ir, pero ustedes tienen tareas realmente que yo voy a tener que promediar. Yo he mandado 2, 3 tareas por unidad y realmente no les califico todavía porque chicos, estoy contratiempo, debo dedicarme la otra semana, espero salir de algunas situaciones de ahorita mismo que tengo compromisos. Soy tutora de prácticas de San Lorenzo, estoy ahorita recibiendo esa información, aparte estaba también en unas correcciones de un artículo científico y ahorita tengo igual una tutoría de tesis, tengo tutorías de tesis de IRCA, entonces realmente se me hace difícil poderles calificar, pero la otra semana estimo yo poder hacerlo. Pero como ustedes habían visto en las tareas que tienen notas, tienen buenas notas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer promedio entre 2 tareas y siempre voy a tratar de hacerle un promedio para que les resulte mejor, ¿sí? Van a subir. Entonces no estaremos hablando que ustedes están con malas notas, sino más bien es un buen curso. He cumplido con mucha responsabilidad y yo veo que ustedes, o sea, se dedican y tratan de dar lo mejor de ustedes y veo la calidad de sus trabajos, ¿sí? Quiero felicitarles por eso. Estaba revisando en la plataforma cuántas han entregado, cuántas no han entregado y veo que el cumplimiento es casi 100%. Y eso me lleva a notar que ustedes tienen un gran compromiso en esta situación que estamos pasando con esta materia, sobre todo yo les agradezco mucho. Y sé que no solamente conmigo debe ser así, sino deben estar bien con todas las demás maestras. En cuanto licenciada, me permite, tal vez, buenas noches. buenas noches, dígame. Bueno, prácticamente para mí es la primera clase que yo tengo con usted. Yo soy Miriam Puente, la estudiante nueva, recién integrada, pues por varias dificultades, como les había dicho a los anteriores docentes, varios inconvenientes que he tenido, pero bueno, he logrado solventarlos. Estoy tratando de igualarme, de nivelarme en todo lo que hacía el periodo que yo lo he perdido. Entonces, prácticamente yo en notas solamente tengo la nota de la prueba, que pues lo que he revisado, no puedo decir que me fue súper bien, pero tampoco es que me ha ido muy mal. En los documentos que yo he revisado en la plataforma, tengo una nota más o menos aceptable. Pero sí me preocupa porque
en las notas de tareas de las parciales anteriores, todo prácticamente yo no tengo nada. Claro. Sí, sí. A ver, mija, usted ya está constando en la plataforma, ¿verdad? Sí, Ya, entonces sí, yo vamos a ya hacer lo conozco en la siguiente. plataforma. Usted revise las actividades que he enviado, ¿sí? ¿Ya? No le puedo decir, mándeme de tal día a tal día, no, porque yo no es solo una tarea, son algunas tareas. Claro, sí, yo Para revisé que y usted son dé varias. cumplimiento a eso, váyalo haciendo y me va a mandar a mi WhatsApp para yo Ya, ir registrando, ¿sí? ya, licenciada. Y trate de Le igualarse lo más agradezco pronto mucho. posible, mija, nada más. Ya, le agradezco mucho, licenciada, le agradezco mucho. No se preocupe, mija, estamos para ayudarle siempre, ¿no? Bueno, chicas, vamos a empezar a ver, ¿ustedes quisieran recuperar la nota de la prueba, chicas? Sí, de mi Sí, parte, sí. Lizan, buenas noches. Eh, a ver, yo tengo por aquí y les voy a indicar la evaluación que les tomé, ¿sí? Para que vean cuáles eran las respuestas. Ya. Déjenme ingresarme otra vez y les voy a poner compartir pantalla. Es importante que ustedes vean, eran 15 preguntas, pero a ustedes les salió 10, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, 12 salieron, dicen. 12 preguntas. 12 preguntas. Ah, le han tenido más oportunidad todavía. Bueno, a ver, chicas. Déjenme conectarme de este celular un rato. Si alguna compañera, por favor, ayúdenme, está enviando, yo veo ahorita mensajes que está en el grupo. Ayúdenle en sí, solventando la necesidad de ingresar, quizás ustedes ya saben cómo hacerlo. No es nada difícil, pero alguien que quizás por primera vez lo está haciendo, solventen, ¿sí? Digan cómo lo hicieron de pronto, ¿sí? A ver, vamos a ver, chicas. Esta es la evaluación que yo les tomé. De pronto les salió una y otras no les salieron, ¿no? Yo tengo aquí 15 preguntas. Para que un docente transmita sus conocimientos a un grupo de alumnos, es necesario que previamente haya adquirido un profundo conocimiento sobre la materia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Verdadero. Obviamente es simplemente de pensar un poquito, de analizar y contestar. Y no había dónde perderse porque para ser docente pues hay que adquirir un conocimiento previo. Yo no puedo ir a transmitir si no he aprendido. Yo primero no he sido estudiante, no he pasado por un aula de clases, no sé, de pedagogía, no sé cómo transmitir los conocimientos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál no corresponde a los objetivos específicos de la práctica docente? Mire que aquí yo le ponía un poquito incluso hasta de incoherencia, ¿sí? Y era facilito. Transferir los conocimientos previos incorporados durante el desarrollo de la carrera. Desarrollar habilidades de observación, análisis y evaluación de las prácticas educativas. Incorporar herramientas solo teóricas que habiliten para reflexionar e investigar sobre la propia experiencia científica. ¿Sí? Yo no puedo incorporar La segunda. herramientas solo teóricas. Déjenme permitir que entre. No sé qué le pasa a su compañera Anita Sánchez. Me va enviando algunas veces que le permite ingresar, pero no logra. ¿Sí? La respuesta es la C, ¿sí? Porque dice, aquí yo les había dicho, ¿cuál no corresponde? A veces no leen solo esta palabrita de no y se equivocan en la contestación, ¿sí? Eso a veces falta, y a mí también me ha pasado, quizás por el estrés, por los nervios, y no leo esta palabrita no. La respuesta era la C. ¿Cuál no corresponde a las 3 edades por las cuales ha pasado la docencia? Esto tenían en el documento, ¿sí? ¿Cuáles eran las edades? La edad de la vocación, del oficio, de la profesión y la edad de la pedagogía no corresponde. La edad del oficio. La función del docente fue reconocida como un movimiento histórico en el siglo. ¿Qué siglo es este?
21. Siglo XXI. 19. 19. Muy bien. ¿Sí? Era la opción A. La escuela deberá formar a los alumnos para seleccionar datos, organizar el conocimiento y apoderarse de él para poder utilizarlo éticamente en su vida cotidiana, tanto personal como social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esto pretende la escuela. Formar alumnos para seleccionar, organizar conocimiento y apoderarse de él. Otra pregunta. Seleccione la respuesta correcta sobre el enfoque tradicional. El docente se convierte en un investigador en el aula. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación que la práctica era, y me equivoqué la palabra. Por favor, alguien que le escriba a la compañera Anita Sánchez y le indique, no sé si ella escribió al grupo, está intentando ingresar y no logra. El enfoque tradicional, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. No sé. El práctico aprenda primero los conocimientos que fundamenta una práctica. Vamos con la pregunta de acá. Identifique la respuesta correcta sobre el enfoque constructivista. ¿El docente se convierte en un investigador en el aula? ¿Es necesario que lo práctico reconozca y evalúe la situación? ¿En un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamenta una práctica? La respuesta es la B, porque estamos hablando de lo constructivista, ¿sí? Nosotros, ¿qué enfoque utilizamos en nuestra labor docente? Constructivista. Constructivista. ¿Ah? Seleccione la respuesta correcta sobre el enfoque constructivista crítico. El docente se convierta, déjeme bajar un poquito. El docente se convierte en un investigador en el aula. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación. Que un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamentan una práctica. Déjeme ver si esta pregunta está repetida. No, no está repetida. Simplemente es la respuesta a cada enfoque. Entonces, cuando hablamos de enfoque constructivista crítico, el docente va a ser un investigador en el aula. ¿Qué significa investigador? ¿Sí? Que él incide en los alumnos para propiciar la investigación, y aunque sean pequeños, ¿ustedes creen que en niños pequeños o en cualquier nivel, ustedes consideran que en niños pequeños se puede investigar? ¿Creen que Sí, se puede. nosotros podemos utilizar este enfoque constructivista crítico en el aula? ¿Creen o no creen, chicas? Sí, Mm, porque Creo. cada niño tiene diferente forma de aprendizaje y mediante esto nosotros podemos adaptar o elaborar diversos recursos. Ya. Cuando el docente se convierte en un investigador, todos deberíamos formar parte de este enfoque, porque nosotros no nos podemos limitar simplemente a lo que dicen o lo que hemos escuchado, ¿sí? Porque tal persona me dijo esto, sí, no. Yo debo investigar siempre, ¿sí? Y como a mí me gusta investigar, a mí me gusta descubrir, a mí me gusta indagar, también incido eso en mis estudiantes, y con ellos también propicio el descubrimiento, la investigación, y con niños del nivel inicial se puede hacer. Se puede propiciar la investigación, que es importantísimo. Nuestro país tiene una gran debilidad en cuanto a esto, ¿sí? Los docentes no nos gusta investigar, nos limitamos a lo que dicen, no nos gusta leer, y nos limitamos simplemente. Y mientras usted más investigue, más descubra, siempre va a ser mejor docente, ¿sí? Nada está dicho realmente. Nosotros tenemos clases teóricas que fundamentan nuestra labor, ¿sí? Pero a esas bases que se han hecho hace muchos años, hay también refutaciones a eso.
quizás pedagogos, psicólogos, que en la actualidad siguen haciendo investigaciones. Ahora, sobre todo con lo de la neurociencia, se hacen muchas investigaciones sobre el desarrollo del niño. Pero para nosotros conocer eso debemos investigar lo que quizás han hecho se han creado nuevas teorías, tenemos que investigar y no conformarnos con lo que vimos. Cuando yo me gradué, me acuerdo tan claro de Piaget y de Vygotsky, de Ausubel también, que es hace muchos años. Y cuando me tomaron unas pruebas, había otras teorías, había otros pedagogos, había un sinnúmero de conocimientos que jamás me dieron a mí en la universidad, ¿sí? Y cuando yo he llegado a ser docente, he ido revisando, que eso me ha permitido solventar mis necesidades en mi labor profesional, ¿sí? Pero eso lo debemos hacer todos. No es necesario que usted imparta conocimientos a personas adultas, sino más bien le va a permitir solventar su necesidad de práctica docente. Ser un mejor maestro en base a algo, en base a fundamentación, porque usted no puede solo ejercer algo práctico sin tener los conocimientos previos. Otra pregunta. ¿El profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos? ¿Cuál es? ¿La pedagogía tradicional o la escuela nueva? Cuando el profesor asume el poder, solo es decir el poder, significa Tradicional. autoridad, ¿sí? Entonces es la pedagogía tradicional. ¿El alumno adopta una posición activa frente al aprendizaje? ¿Es la pedagogía tradicional o escuela nueva? Escuela nueva. Escuela nueva. Las acciones de los adultos encaminadas a estimular el aprendizaje obtienen mejores resultados cuando se realiza en un ambiente afectuoso y de interacción uno a uno, se realiza en un ambiente rígido y ruidoso, se realiza en un ambiente con muchos niños. Facilito. ¿Cuál? La A. Claro. Las acciones de los adultos siempre estimulan el aprendizaje cuando es en un ambiente cálido, ¿sí? Por eso se habla de una educación con calidez, ¿sí? Si yo soy una maestra y nosotros las maestras parvularias, ya les había dicho esto, nos caracterizamos por ser muy cariñosas, muy afectivas, pero si yo voy siempre rígida, hasta en mi rostro nunca sonrío a los niños no se van a querer acercar y le aseguro que estarán bien quizás un día, 2 días y al tercer día ya no van a querer ir a clases. ¿Por qué? Por miedo a la maestra. ¿Cuál no corresponde a las recomendaciones para la organización y manejo del grupo? Hacer preguntas para que los niños respondan en coro, eso es facilito. Es muy importante que el docente evite gritar, nombrar al niño que desee que responda. Y aquí era cual no corresponde. O sea, es la, porque yo no puedo preguntar a todos los niños, sino más bien, o si yo hago una pregunta generalizada, van a responderme. Entonces, si yo digo, ¿qué día es hoy? Lunes, toditos, y voy creando indisciplina. Pero si yo digo, a ver, Juanito, dígame, ¿qué día es hoy? Entonces, sí, estoy tratando de mantener una disciplina asertiva. Una estrategia para trabajar con grupos grandes es organizar las mesas en forma lineal, dividirlos en subgrupos, que trabajen simultáneamente en mesas, atender a todo el grupo al mismo tiempo. ¿Cuál será? Dividir en subgrupos, como decíamos, en grupitos, en mesitas, donde hayan 4 niños, 6 niños, tratando de optimizar también un poquito el espacio y siempre tratando de que ese grupo de estudiantes estén formados estén integrados más bien de una forma heterogénea. ¿Qué significa eso? Que no todos los niños van a ser los que están en ese grupo, los más educaditos, los más tranquilos, sino más bien tengo que mezclar, hacer heterogéneo ese subgrupo. Niños tranquilos con niños muy inquietos, niños que de pronto tienen más facilidad de aprender a niños que no tienen mucha facilidad, ¿sí? Se siguen uniendo. Están 20. A ver, en los momentos de lectura es muy valioso que los docentes varíen la modalidad que utilizan para leer. Unas veces deben leer para todo el grupo, otras veces pueden hacerle para un grupo pequeño. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Hay que siempre variar, no utilizar siempre las mismas estrategias porque se vuelve algo monótono y cansón para los niños. La planificación es una actividad poco necesaria para la jornada diaria.
Que realiza el docente para dar mayor calidad a su técnica de trabajo, que permite la desorganización de las actividades. ¿Cuál será? La B. Realiza el docente para dar mayor calidad a su técnica de trabajo. Como vieron, chicas, la evaluación estaba muy fácil. Entonces, realmente yo, y hoy que tuvimos una reunión con Alexis, él decía que la nota se va a mantener. Pero como yo había dicho, si doy oportunidad a una, debo dar oportunidad a todas, ¿sí? Yo creo y estoy segura de que todas tienen una muy buena capacidad, sino que a veces inciden muchos factores, incluso hasta el internet puede haber incidido y el tiempo de evaluación que de pronto no les permitió rendir con una buena nota, ¿no? Tener como resultado pues una nota satisfactoria para todas. Entonces, en vista de eso, les iba a mandar a hacer la corrección, pero como ya les di las respuestas, no sirve de nada. El siguiente trabajo que yo haga, voy voy a ver si direcciono para hacer un promedio entre el siguiente trabajo y esta evaluación, o a su vez voy a dar un punto, ¿sí? Voy a ver cómo les resulta más bien a ustedes mejor, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Lice. Listo. Y para todas, ¿sí? Porque, como digo, la misma oportunidad de quien sacó 5 tiene la misma que sacó 8. Yo nunca he estado de acuerdo que, por ejemplo, una corrección lo deben hacer solamente los que tienen menos de 7, ¿sí? ¿Por qué? Y el que sacó 8, ¿por qué no puede aspirar a un 9? Tiene el mismo derecho. Yo parto de eso siempre. Y voy a compartir ahora. Yo les puse, no sé si le ven, chicas, ¿si logran ver ese documento? No, Liz, no se ve. No dice ningún documento hasta. ¿Y ahora? Y ahí sí, chicas, ¿cómo será esto? Necesito ayuda. No sé cómo compartir este otro documento. A mí no me sale ya la opción de compartir. Tiene que cerrarle ese documento primero, Liz. El anterior debe ser que le debo ser. A ver, Ajá, la corrección. ya. Compartir pantalla. A ver, ya, ahorita sí. Miran, ¿verdad? Les comento un poquito. Sí, Liz. Este documento pasa a la voz. ¿Ustedes habían tenido conocimiento sobre este documento? ¿Alguien les había socializado este documento? Sí, dicen. Ya, este documento es del Ministerio de Educación, donde docentes hacen publicaciones y tienen varias temáticas muy buenas que les van a permitir solventar muchas necesidades en su labor docente, ¿sí? Y yo, este tema que vamos a tratar el día de hoy, también está en el currículum y también les compartí, me parece que el currículum a ustedes. Y si no, pues ustedes ya deben tener conocimiento del currículum. Y si no tienen, pues yo les voy a subir. Vamos a hablar acerca de la planificación, ¿sí? Quienes han trabajado, pues tienen experiencia de lo que es planificar, ¿sí? Y quienes no, pues vamos a aprender a hacerlo. Pero para esto, y justo yo tuve hoy, les comento brevecito, tuve una capacitación del distrito sobre planificación curricular. Entonces, algunos lineamientos, pero como yo me debo enfocar solamente a lo que es cómo planificar, la planificación microcurricular, porque lo que ustedes hoy vamos a ver es la planificación microcurricular, ¿sí? Cuéntenme ustedes, ¿alguien a ver, tratando de ser un poquito en orden, ¿saben planificar, chicas? ¿Han visto anteriormente en alguna otra materia sobre la planificación? Sí, dicen. ¿En qué materia vieron? La planificación que nos estaba dando igual en estimulación la licenciada. Cristina Jiménez. ¿Estimulación era? Cristina Jiménez la lice.
¿Ya? Didáctica era. O didáctica general, es que como nos da 3 materias. Bien, didáctica ese, porque yo también doy didáctica. Bien, didáctica. ¿Ya? ¿Y lograron aprender? Sí, ¿Ya vieron ustedes sobre todo lo que cuenta la planificación? Sobre todo, ¿revisaron este documento, chicas? ¿Le Sí, revisaron? Lice, sí, le estaba. Ya. Y vamos a ver brevemente. Qué bueno, se siguen ingresando más compañeras. Me parece que están unas 24 chicas. Eso me alegra mucho realmente porque eh, es bueno que todas puedan, de pronto, si tienen inquietudes, aquí mismo poderlas solventar. No es lo mismo que yo suba el video y simplemente ustedes se limitan a mirar. Y vamos a ver, que la planificación es una estrategia de enseñanza efectiva. Es un tema importante y relevante, ya que tiene relación con las necesidades o con la necesidad de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. Yo no puedo realizar ninguna actividad en mi jornada diaria sin haber planificado. Y no me refiero a jornada diaria de pronto solamente en el ámbito escolar, ¿no? Sino para mis actividades en mi vida personal. Si yo, por ejemplo, tengo que irme de viaje el día sábado, yo planifico a qué horas me voy a levantar, qué voy a hacer, qué itinerario tengo, qué actividades voy a hacer cuando llegue al lugar, ¿sí? Todo eso es una planificación, incluso ahora en este tiempo de pandemia. Yo desde el día anterior me pongo a pensar y digo, mañana me levanto a tal hora, me levanto, rápido hago el desayuno, después me voy a tal lado, o si no, ya tengo reunión, tengo que estar en la reunión, después hago esto, en la tarde tengo que hacer esto de lista, tengo que presentar esto, tengo que presentar esto, listo, hasta la noche. Pero siempre y todos nos manejamos con una planificación. ¿Por qué? La planificación, ¿qué nos permite? Alguien que me diga, ¿qué nos permite planificar? Organizar el tiempo, licenciada, de una Organizar mejor manera. y optimizar el Ajá. tiempo. Muy bien, así es. A ver, vamos a ver. Y aquí vamos a ver un poquito del concepto. Quiero que estén atentas porque yo les voy a ir diciendo por el nombre y me va a ayudar a leer solamente para dar mayor calidad a su trabajo. Porque si usted no tiene una planificación, usted va quizás a ese momento a improvisar. Si usted improvisa, pierde tiempo. Y mientras usted pierde el tiempo, el niño empieza a crear indisciplina. La planificación didáctica es una tarea fundamental para los docentes. De esta depende el éxito o no de su labor, ¿sí? La planificación me permite organizar. Yo puedo, un ejemplo, somos 4, primero de básica, en mi institución, ¿sí? Y tenemos la misma planificación. Todas nos reunimos en presencial cuando estábamos los días miércoles y planificábamos. Una se encargaba de pasar en computadora y nos enviaba el día domingo. Este tiempo de pandemia lo seguimos haciendo. Los días jueves nos reunimos y planificamos para toda la semana para mandar las actividades a los niños, ¿sí? Todas tenemos lo mismo. Me permite organizarme, hablar todas el mismo idioma, pero cuando ya esa planificación yo ya la ejecuto, yo le pongo mi toque personal, como yo hago, o mis estrategias que yo utilizo, no son las de mis compañeras, ¿sí? Yo puedo quizás para enseñar la vocalá, por ejemplo, yo utilizo estrategias diferentes a las de mis compañeros. Y ahí se va a ver realmente la eficiencia, ¿sí? De lo que o la eficacia de lo que yo he planificado, como yo lo hago. No es solamente el plasmar en el documento. Claro, este documento de planificación es importante, pero el desarrollarlo es importante también. Planificar no solo organiza los aprendizajes, sino también permite ambientar los espacios y preparar los materiales con anticipación,
lo que además facilita la adquisición de hábitos, claro, para todos. Si yo sé que a tal hora tengo que es la hora del lunch, del refrigerio, pues, antes de eso, ¿qué hago? Durante, ¿qué hago? Y después, ¿qué hago? ¿Sí? Principios de planificación. Miriam Puetate, por favor, ayúdeme leyendo. Los principios de Miriam Puente, planificación. Miriam Puente, sí, perdón. principios de la planificación. Los principios fundamentales de la planificación microcurricular nos ayudarán a garantizar el aprendizaje significativo. La metodología. En educación inicial, la metodología más relevante es el juego, trabajo o el trabajo en rincones. Hay un ratito. Es del currículo 2014. Sí, la metodología nuestra de educación inicial y preparatoria, en preparatoria, el hecho de tener ya libros, como les había comentado anteriormente, escolariza ya un poco al niño, ¿sí? Entonces, esto limita realmente ya el juego, trabajo, pero sí se lo hace también, ¿sí? A diferencia de educación inicial, no existen libros, no existe cuaderno parvulario, ¿sí? Y quien lo haga está yéndose fuera de lo que corresponde hacer, de actividades o destrezas a desarrollar en educación inicial, ¿sí? En educación inicial hay que considerar que hay varios lineamientos que se deben realmente, uno debe sujetarse a eso. ¿Por qué? Porque no son hechos al azar o simplemente no son hechos porque sí, sino son hechos por personas que saben del tema, ¿sí? Y hay que respetar sobre todo el desarrollo del niño, las etapas evolutivas de él, ¿sí? Si yo a un niño de 3 años, por ejemplo, le doy un cuaderno, no estoy respetando el desarrollo evolutivo de él. Estoy forzando un aprendizaje que no es adecuado para la edad, donde la metodología que yo debo utilizar es solamente el juego. Los ambientes de aprendizaje. Perdón, Licen, una Diga. consulta. En esta situación de la metodología, como usted dice, no se debe utilizar cuadernos o situaciones parecidas. Pero, por ejemplo, en instituciones particulares donde solicitan textos que son guiados o son inclinados para la educación inicial, por ejemplo, lo que es Santillana, ellos tienen textos que van dirigidos a Inicial 1, Inicial 2. Sí. Y, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, ahí sí se solicitan los textos para trabajar con los niños de iniciales. Sí. Hay que considerar que esto lo hacen los particulares y no acatan disposiciones que hay, ¿sí? Porque si usted trabaja a nivel del magisterio fiscal, pues puede ir el coordinador de educación inicial y si él ve que usted está con cuadernos y ha pedido textos, usted puede recibir un llamado de atención porque está yéndose contra las disposiciones o reglamentos que hay en educación inicial. El hecho de que usted ocupe, incluso restringieron mucho el uso de mesas en las aulas, ¿sí? Y si yo no tengo una mesa, ¿dónde voy a poner el cuaderno o el libro? ¿Sí? ¿Qué se pretende con esto? Que el niño se mantenga en la metodología, dentro de la metodología juego-trabajo, que significa que voy a trabajar en rincones, que puedo utilizar las sillas, ¿sí? Para buscar diferentes actividades donde el niño se divierta, ¿sí? No solamente quizás estar parado o saltando, sino también que tenga un espacio, un lugar donde sentarse y descansar quizás un poco. Pero eso se lo ve siempre, se lo ve, yo también he trabajado en instituciones particulares, en donde realmente cuando se trabaja en centros infantiles, y perdón si alguien trabaja ahí o es dueña de un centro infantil, pero los centros infantiles es un negocio, ¿sí? Y erróneamente los padres de familia piensan que porque a los 3 o 4 años el niño está aprendiendo a escribir o a leer, es mejor la docente o es mejor la institución. Erróneamente. ¿Por qué? Porque si respetamos el desarrollo neurológico del niño, la edad óptima para que él aprenda a leer y escribir es a los 6 años, no antes. ¿Sí? ¿Qué debe hacer antes? El desarrollo de destrezas, de las
desarrollo de todo lo que corresponde a los logros de desarrollo en la etapa, en el grupo etario que corresponde. ¿Sí? Cuando yo a un niño de 3 años le doy un lápiz, puede estropear su motricidad fina. ¿Qué va a ocasionar después? Que cuando esté ya en la etapa escolar, tenga una mala caligrafía. ¿Sí? ¿Por qué? A los 3 años sigo desarrollando la motricidad fina, pero con técnicas grafoplásticas. Debo darle masa, plastilina, trabajar con pintura, trabajar varias actividades que ustedes saben de motricidad fina. Al momento en que yo le doy el lápiz, no estoy permitiendo el desarrollo motriz. Y también a los 3 años sigo desarrollando la motriz grueso. Entonces, si yo le comienzo a dar un libro, un cuaderno, le estoy escolarizando. Puede aprender lo mismo que si yo quiero que el niño aprenda el 1, por ejemplo, y le estoy poniendo a hacer planas del 1. No debería hacer esto en 3 años, ¿sí? Sino más bien que el niño, por ejemplo, a través de la psicomotricidad, aprenda. Ustedes debieron haber visto psicomotricidad en segundo,